Esto es la presentación en sociedad de una novedad en el branding del proyecto, que era Osuna Recuerda y ahora ya es Sevilla Recuerda, porque estamos en más sitios. En ese sentido, enlazo con esto que comentaba el profesor Echevarría al final de su intervención y de su pregunta. Nosotros, de hecho, este año, lo van a ver ahora, estamos en el año 2025 ya en 3 fosas diferentes. Seguimos, ahora mismo estamos en Lora, por eso el jueves planteamos la visita a las exhumaciones, pero cuando terminemos en Osuna, en Lora del Río, al día siguiente estamos en Osuna, y cuando terminemos en Osuna, al día siguiente estamos en Dos Hermanas. O sea que precisamente estamos tratando de hacer precisamente eso, el no cerrar ninguna oportunidad de poder seguir exhumando, y efectivamente esto pues no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a hacer en arqueología, de excavar un mes al año y ese tipo de cosas. Este es otro compromiso, es otra implicación, y esa implicación no sabe de pausas, ni sabe de veranos, ni sabe de calores, ¿no? Entonces yo simplemente les comento que ven ahí un poquito el recorrido, que se enmarca muy bien después de lo que le hemos escuchado al profesor Echevarría. Efectivamente, el Ministerio que ha ido cambiando, ahora mismo es el de Política Territorial y Memoria Democrática, empezó a transferir fondos a las comunidades autónomas para acciones de memoria democrática. Eso hace que las diferentes comunidades autónomas, y yo obviamente voy a enfocar concretamente en el caso nuestro andaluz, es el Comisionado para la Concordia, empezó siendo obviamente la Dirección General de Memoria Democrática en Andalucía, se reconvirtió, por razones a las que no voy a entrar y que posiblemente ustedes conocen, en el Comisionado para la Concordia, que es ahora mismo quien gestiona las cuestiones que tienen que ver con exhumaciones en nuestra comunidad autónoma. Está incorporada, después también de haber cambiado de lugares, ¿no? Empezar en Justicia, ahora está en Cultura, pertenece a la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y ellos son los que nos hicieron un encargo a muchas universidades públicas andaluzas, precisamente para que desarrolláramos proyectos de exhumación de fosas, cada universidad pública en su provincia. Entonces a nosotros nos hacen el encargo de empezar en Osuna, en principio en el año 2022, para trabajar en Osuna, y como les digo, pues esto al final se ha ido ampliando. Estamos obviamente pues tremendamente satisfechas de poder estar en más localizaciones. El trabajo, luego si tengo oportunidad, a lo mejor al final, pues también respondiendo a sus preguntas o a sus inquietudes, pues para mí como arqueóloga y como arqueóloga clásica de formación, pues está siendo la labor como profesional más satisfactoria y más, que me ha hecho sentirme más útil socialmente de toda mi carrera. Y bueno, pues en ese sentido, metodológicamente, esto es una tarea de muchos profesionales, como también vamos a ver ahora, pero la disciplina arqueológica tiene que estar para la recuperación de los contextos, y entonces por eso empezamos a trabajar nosotros aquí. En este foro, obviamente, no voy a entrar en cosas que cuando vamos a colegios o cuando vamos a otros entornos, pues explicamos más despacio, que es cómo llegamos aquí, ¿no? Y por qué es lo que arropa históricamente todo lo que trabajamos. Entonces, bueno, pues simplemente les paso algunas imágenes que a mí me sobrecogen especialmente, ¿no? Porque me imagino que todos quizás reconozcan esa imagen superior derecha, ¿no? Y más de uno se habrá tomado un café, una cervecita y en la esquina de San Marcos, ¿no? Pues eso es una imagen tomada en el barrio de la Macarena, que fue un barrio tremendamente resistente a las acciones golpistas de las primeras semanas, ¿no? Entonces, pues ven, hay una barricada en la esquina, hay el muro del campanario de la iglesia de San Marcos, la esquina con la calle San Luis. Entonces, bueno, pues aquí ven casas viejas, la minería de Asturias, bueno, pues todos esos episodios que se fueron produciendo en diferentes momentos también de la Segunda República, el golpe de Estado. Entonces, bueno, pues simplemente, ya les digo, esto yo lo suelo contar con más detenimiento, pero muchos de ustedes que son alumnos de asignaturas de Historia Contemporánea pues lo tienen seguramente mucho más claro y mucho más fresco que yo, ¿no? Pero sirve un poco para contextualizar también el que nosotros, cuando llegamos a trabajar a unos entornos rurales de la provincia de Sevilla, como son Osuna o como son Lora del Río, pues es muy importante que tratemos también de contextualizar qué estamos tratando de rastrear, ¿no? Porque yo soy arqueóloga, pero ante todo soy historiadora, o sea que yo lo que hago es historia pues con elementos de la cultura material, y en este caso pues obviamente los restos que nosotros excavamos, los objetos, los restos de cuerpos, pues son cultura material y también los estudiamos
a través de la metodología arqueológica. Entonces, bueno, pues los caballistas de la campiña, los grupos de obreros organizados en las haciendas, todos esos, digamos, datos son muy importantes para nosotros porque nos ayudan también a entender qué tipo de contextos vamos a encontrar. Cada fosa es diferente porque obviamente tiene a personas con historias diferentes y eso es muy importante, el que cada fosa es diferente, cada individuo tiene su propia historia detrás y no hay que trabajarlos. A veces a nosotros nos impresiona porque, bueno, pues aplicamos la metodología arqueológica en excavar y las fosas tienen un número, los individuos tienen un número y a veces tenemos que pararnos y tomar conciencia de que no son números, de que son personas, de que también trabajamos mucho con eso, son una vida, son vidas que, bueno, se pararon cuando no debían pararse y entonces, bueno, pues a veces nos cuesta volver un poco a posicionarnos en donde tenemos que estar, ¿no? Y es que cada entorno tuvo unas casuísticas, una historia, unos factores, unas razones y bueno, pues eso es lo que también tratamos de trabajar pues con la ayuda también de compañeros que se dedican más al ámbito documental, al ámbito archivístico. Entonces, bueno, también cosas que ha dicho el profesor Echeverría que a mí me parecen muy, muy importantes y es todo lo que tiene que ver con la propaganda franquista, ¿no? O sea, el que nosotros ahora mismo sigamos teniendo que dar explicaciones de lo que estamos haciendo, pues tiene que ver pues eso con que nuestros bisabuelos y nuestros abuelos pues crecieron aprendiendo pues todo esto en los colegios, ¿no? Y bueno, pues son fruto no de una resistencia muchas veces convencida, sino de unas inercias que también les invito a reflexionar lo importante que es la educación. O sea, esa publicidad subliminal que a veces no nos damos cuenta, pero que, bueno, pues como popularmente se dice, como la gota malaya, pues va haciendo mella en nosotros y, bueno, pues 40 años aprendiendo en el colegio estas cosas, pues hace que nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, sin ser personas a lo mejor especialmente hiperconservadoras o muy convencidas de esto, pero bueno, es con lo que crecieron y lo que estudiaron y lo que día tras día tras día les iban contando, ¿no? Y les iban justificando. Y esto pues es muy importante. Paseaban por sus pueblos, se veían cruces, veían nombres, veían muchas cosas y con eso crecieron, ¿no? Nosotros quizá crecemos con otras cosas y también nos crean un sustrato en la manera de pensar que tenemos, ¿no? Esto también lo ha recogido muy bien el profesor Echeverría, entonces tampoco voy a insistir, pero bueno, son todas esas andanzas que pasa nuestro país también en el momento de la transición y bueno, pues muy importante esa ley de amnistía, ¿no? Y todo lo que ha supuesto para lo que ya él también ha estado contando, ¿no? La incapacidad de poder resolver por la vía legal los crímenes del franquismo, ¿no? Entonces eso también es muy importante a nosotros como historiadores, pues y en la manera de enfrentarnos a lo que excavamos, ¿no? A los cuerpos, a las evidencias de violencia que encontramos en los cuerpos, los objetos. O sea, a mí esto especialmente es una cosa que me tiene muy preocupada, ¿no? O sea, el que, por ejemplo, en España ahora mismo, no en todas las comunidades autónomas, precisamente por las transferencias con las que contamos en cada comunidad, no todos los objetos son tratados de la misma manera, no todos los restos de víctimas no identificadas son tratados de la misma manera. Entonces, bueno, pues a nosotros nos preocupa especialmente, por ejemplo, bueno, en qué medida lo que nosotros recuperamos con los restos son pruebas de crímenes contra la humanidad. O sea, eso dónde se va, dónde queda, dónde lo guardamos, quién lo custodia, todo ese tipo de cosas son importantes y ese es un debate ahora mismo que está abierto, ¿no? Nosotros hace un par de años, en el 2023, organizamos en Osuna unas jornadas científicas que van a salir publicadas ahora en la editorial de la universidad y precisamente tratábamos de reflexionar sobre ese tipo de cosas, ¿no? O sea, también lo que decía el profesor Echeverría de ese banco, por ejemplo, genético unificado en toda España, pues hay que trabajar hacia eso, porque lo que no tiene tampoco mucho sentido es que nosotros ahora trabajemos en comunidades autónomas sobre un problema que fue un problema nacional, que fue un problema que no tuvo fronteras. O sea, nosotros tenemos víctimas que terminaron en el puerto de Santa María o en el penal de Oviedo, es decir, tenemos víctimas con todas las casuísticas de las que ya se han hablado, sean personas que murieron, que fueron asesinadas o que fueron supervivientes, las tenemos distribuidas por todo el territorio nacional e incluso en otros países. Entonces, no podemos trabajar determinadas cosas por comunidades autónomas porque no tiene sentido. No tiene sentido que nosotros le demos a los familiares los objetos y otros compañeros, por ejemplo, en Valencia, lo pongan en un museo. O sea, todos tenemos que tratar las evidencias de la misma manera para que nos sirvan para construir el mismo discurso, ¿no?
esto resumiendo un poco esto que les decía, también se ha hecho alusión varias veces a esa exhumación de la que hablaba el profesor Echeverría en el año 2000, que para nosotros es el referente para todos los que nos dedicamos a exhumaciones y a memoria en intervención en campo. La exhumación de Priaranza del Bierzo del año 2000 en la provincia de León, pues es digamos el antes y el después de empezar a excavar fosas con criterios científicos y con metodología científica en la que participaron diferentes profesionales aportando, como bien se ha dicho, lo que sabían hacer, ¿no? Hay también, obviamente, y de esto va a haber mucho en las jornadas de estas 3 semanas de trabajo, pues la gran labor que hicieron los familiares en las asociaciones de recuperación de memoria histórica, porque, como ya insistíamos, ellos fueron los que empezaron. O sea, si ellos no hubieran empezado a reclamar a sus familiares, pues hoy no estaríamos donde estamos, ¿no? Y luego también se ha insistido pues, en ese marco legal que hoy ya tenemos. Empezamos en el año 2007 con una primera ley que era facilitadora, por así decirlo, permitía que todo esto se fuera haciendo, y hemos pasado a una ley en el año 2022 que ya es una ley en la que defiende esa razón de Estado que tiene que ser la recuperación de los restos de víctimas, ¿no? Otra cosa es que aquí cada uno que venga ponga una ley diferente. También se ha hablado de las fosas. Esto también empezó siendo una labor muy importante, la elaboración de los mapas de fosas, que también se hicieron por comunidades autónomas, tratando de que existiera un mapa de fosas unificado y que diera respuesta a todo el territorio español, pero se hicieron encargos de que cada comunidad autónoma elaborara sus mapas de fosas. Esto lo tienen disponible en la página web de la Consejería de Cultura y Deporte. Este es un pantallazo de hace un tiempo, o sea que hay números que posiblemente puedan haber ido cambiando, porque esto está online y se puede manejar y se puede consultar. Y este tipo de instrumentos, precisamente lo que sirvió por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática fue para identificar cuáles podían ser las fosas o los entornos que podían ser dentro de una jerarquía, o sea, dentro de ese objetivo de poder excavarlas todas y poder recuperar a todas las víctimas, pero había que establecer una jerarquía y tratar de pensar por dónde empezar, ¿no? O por dónde continuar. Eso hizo que, en el caso de Andalucía, cuando ya les digo que se parte de este nuevo esquema de hacer encargos a las universidades, que ya les digo que no solamente excavamos las universidades fosas comunes, ahora mismo hay muchos modelos de intervención en fosas comunes en Andalucía, a través de las ayudas que se dan a los ayuntamientos a través de la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay también licitaciones abiertas, como por ejemplo con las que se están excavando los cementerios principales de Córdoba, el de la Salud y el de San Rafael, por ejemplo, y luego también estamos nosotros en las universidades, está Málaga trabajando, Jaén, Granada, Huelva y nosotros, me parece, ¿no? Las universidades que estamos trabajando. Entonces, no es que ahora mismo solamente las universidades sean las que tienen la capacidad de sumar fosas comunes, sino que hay diferentes modelos y entonces nosotros pues también estamos. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar, no lo elegimos nosotros, lo elige la Secretaría de Estado en colaboración con la Junta de Andalucía. Bueno, aquí les pongo también unos mapas de fosas que quizá completan los gráficos que nos ha enseñado el profesor Echeverría y, bueno, pues ahí ven un poquito los números de víctimas en las diferentes fases en las que organizamos un poco la evolución de los datos, ¿no? Aquí con los diferentes términos municipales en los que se ha excavado. Estos mapitas los publicamos ahora en este libro que les digo que va a salir de manera inminente. Como les decía, claro, uno de los objetivos principales de las intervenciones, aunque ya tiene muchas derivaciones y todas muy importantes, obviamente es la devolución de los restos a los familiares que los reclaman. Entonces, claro, en la medida en la que las garantías de identificación debían ser las máximas, se identifican algunas localizaciones como especialmente propicias para eso. Y una de ellas es Osuna, es la localidad de Osuna, porque teníamos la fortuna de haber conservado mucha información documental, mucha información escrita, que en otros muchos contextos se había perdido pues, por destrucción, por vandalismo, por destrucción intencionada de evidencias, por muchas cosas, ¿no? Pero en el caso de Osuna, pues teníamos la suerte de conservar muchos datos, por ejemplo, registro de la cárcel, registro del hospital, un maravilloso libro del cementerio, que ahora les voy a enseñar algún pantallazo, en el que se identificaban claramente fosas específicas con víctimas en su interior, con lo cual eso pues, ha sido obviamente fundamental para nosotros.
los tallajes del servicio militar de los años finales de la República, los documentos relativos a la beneficencia, es decir, había un trabajo ya además muy desarrollado por personas en la localidad que habían recogido mucha información, que claro, eso, una vez que nosotros nos pusiéramos a excavar las fosas, si teníamos éxito en la recuperación, en la localización y en la recuperación, pues nos daba mayores garantías, en principio, de identificación de víctimas, al margen de que también se cruzara obviamente con la información genética de la que ya hemos visto, ¿no? Entonces, también algo muy importante, aquí hay mucha gente trabajando, aportando, me ha encantado lo que decía el profesor Echeverría, de quien sepa hacer lo que hay que hacer que venga, o sea, que esa ha sido un poco la filosofía del proyecto. Hemos tratado y además aprovecho a decirlo aquí, que estáis tantos que sois estudiantes, lamentablemente muy pocas universidades, por no decir ninguna, ahora mismo tienen profesionales capacitados y formados para responder a los trabajos de exhumación. Yo he tenido la suerte de que cuento con mucha gente en el equipo que proceden de aquí, son gente egresada que se formó en la Universidad de Sevilla, pero se han formado fuera. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la antropología física hoy no se puede aprender aquí. O sea, nosotros no tenemos formación en antropología física en la Universidad de Sevilla. Los colegas de Granada, por ejemplo, sí, en la Facultad de Medicina. La Universidad de Coimbra tiene una formación específica en antropología física estupenda, pero al final el equipo es un mix, es un híbrido entre algunas aportaciones que efectivamente podemos hacer de la Universidad de Sevilla, pues por ejemplo los colegas de antropología social y cultural, comunicación, geografía, historia contemporánea, pero luego ha habido otras competencias pues que hemos tenido que ir a buscar fuera, porque ahora mismo entre nosotros no hay profesionales que puedan darle respuesta. O sea, yo he sido la primera kamikaze que me he metido en este jaleo, porque me parecía que la universidad tenía que estar y teníamos que estar haciendo una labor de recuperación científica y lo más honesta posible de los datos, y que eso al menos mucha gente la podía hacer, pero desde la universidad también. Eso lo que hace es que al final sea un trabajo colectivo y un trabajo muy interesante y muy enriquecedor, en el que se trabaja desde 4 ámbitos fundamentales: la secuencia estratigráfica y la cultura material, que fundamentalmente utiliza la metodología arqueológica y estratigráfica para poderlo recuperar. Para que se hagan una idea, nosotros en el libro del cementerio en Osuna tenemos los grupos de personas y cuándo fueron asesinadas, y sabemos las agrupaciones de víctimas. Si eso lo combinamos, por ejemplo, con los datos estratigráficos, casi podemos ir cerrando esas agrupaciones de víctimas, y eso nos está ayudando mucho, ¿no? O sea, el establecer también para esto, aunque apenas hayan pasado 80 años, el poder establecer también, aportar esa metodología que nosotros utilizamos cuando excavamos en el Paleolítico inferior o en la época medieval, ¿no? O sea, esa es una metodología que también es de aplicación en este ámbito y que da muy buenos resultados. Todo lo que tiene que ver con antropología forense, tanto antropólogos como médicos. Nosotros, por ejemplo, colaboran con nosotros 2 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de la Comunidad de Madrid, y trabajan con nosotros sobre todo tratando de terminar de ayudarnos con las evidencias de violencia, porque eso también es algo muy importante. Nosotros tenemos que certificar que estamos encontrando huellas de violencia. Como se pueden imaginar, es mucho más evidente de lo que sería deseable. O sea, encontramos una evidencia obviamente pues clara, meridiana en los restos, lamentablemente. Todo lo que tiene que ver con la genética, que como ya decíamos antes, en el caso andaluz se centra en el laboratorio de genética, en el Labigen de la Universidad de Granada, y luego también pues todo lo que tiene que ver con la documentación de archivo, que esto ya les digo, es prácticamente una información que se va retroalimentando y que vamos, digamos, apoyándonos unos a otros y intercambiando información y trabajando todos, pues un núcleo, digamos, base que prácticamente está de continuo, y luego otros y otras profesionales que se van uniendo en la medida en la que va haciéndose necesario. Osuna, en este entorno imagino que todos ubicamos dónde está localizada, en ese área de la Sierra Sur. Esto lo voy a pasar un poco rápido porque prefiero que vean otras cosas, pero bueno, pues lo que trataba también un poco de transmitir en esos textos es que nosotros también contamos con la información de qué estaba pasando en esas primeras semanas, bueno, incluso ya antes, en momentos finales de la República, y en el momento del golpe de Estado y las semanas posteriores. Hay información muchas veces transmitida por los
digamos, los familiares de supervivientes o incluso en documentación de archivo que a veces es complicada de seguir para la concreción de los datos, pero también la tenemos. El caso es que, por ejemplo, nosotros en el caso de Osuna sabíamos que se habían producido revueltas callejeras cuando obviamente se había tenido noticia del golpe y cuando, digamos, la columna de Castejón se iba aproximando hacia la zona de los pueblos, de la campiña. Entonces, bueno, pues sabemos, porque nos lo han transmitido familiares, que había habido revueltas y pillajes en las calles. Eso es muy interesante porque evidencias que luego estamos encontrando en las víctimas efectivamente nos informan de eso, ¿no? O sea, de evidencias de gente herida en la calle, que luego pasa un tiempo en el hospital, que se recupera ligeramente, porque eso lo podemos ver en cómo sus huesos se recuperan de las heridas, y después cómo terminan siendo o bien fusilados, a pesar de estar heridos, o bien incluso que murieran por el efecto de esas primeras heridas que se hacen un par de semanas antes de su muerte, ¿no? Desde el punto de vista de cómo tuvimos que acometer el trabajo, pues aquí ven una imagen del cementerio de Osuna. Es un cementerio de finales del siglo XIX y lo más curioso, y eso a veces a mí me desesperaba porque ya les digo que yo estoy acostumbrada a excavar contextos de hace 2000 años y me sorprendía el cómo, aunque apenas hubieran pasado 90, tuviéramos tanta incertidumbre en la localización de las fosas como si fueran de hace 3000 años. Y es porque la información que nosotros teníamos en los registros, en el libro del cementerio, nos hablaba de que las fosas estaban en el patio 3. Para que se hagan una idea, el patio 3 del cementerio de Osuna es todo este sector primero que tienen delante, es decir, toda la parte arbolada, separada por esas dos construcciones longitudinales de nichos. Todo eso, casi 6.000 metros cuadrados, era el patio 3 del cementerio de Osuna. Y nosotros no sabíamos dónde estaban las fosas. El ayuntamiento había encargado unos trabajos previos con estas ayudas de la FEM y lo curioso era que habían hecho unos sondeos y cuando habían encontrado huesos habían parado. Claro, encontrar huesos en un cementerio es bastante fácil. Entonces, bueno, pues obviamente cuando luego nosotros que empezamos a trabajar precisamente a partir de esos sondeos que había hecho el ayuntamiento, pues lo que vimos era que eran enterramientos convencionales y que no tenían nada que ver con las víctimas de la guerra. Empezamos a trabajar en ese sector que ven ahí pintado de verde. ¿Qué es lo que pasaba? Pues que también desde los años 30 hasta la actualidad el patio 3 había también sufrido muchos cambios. Entonces, por ejemplo, toda la zona que ven verde pues eran zonas que ya no eran fácilmente accesibles, por ejemplo, porque se habían construido nichos en su parte superior. Esa doble línea que ven de nichos en ese sector pues es de los años 60. Entonces nosotros no sabíamos si, por ejemplo, esos nichos habían cubierto las fosas. Luego también se habían abierto algunas tumbas un tanto singulares en los años, incluso hasta el año 2004 se construyeron tumbas en un sector en el que se planteaba que estuvieran las fosas de las víctimas. Eso quizá pues, no se tendría que haber permitido, ¿no? Entonces, bueno, pues íbamos también con esa incertidumbre de no saber hasta qué punto algunas de las fosas que buscábamos pues pudieran estar dañadas o podrían estar cubiertas por contextos posteriores. El panorama que hoy tenemos es este. ¿Qué nos ocurre? Cuando empezamos a excavar nos encontramos con que zonas ajardinadas, zonas en las que no había evidencia alguna de fosas, estaban llenas de fosas convencionales. Todas esas fositas que ven ahí son fosas que hemos identificado y son fosas que cuando las excavábamos lo que tienen era ataúdes, que tenían a personas que habían muerto ya de edad o por enfermedades o por lo que hubiera sido. Pero claro, ¿cuál ha sido el problema? Que tenemos fosas que miden 2,80 metros de largo por 80-90 de anchura y 3,5 metros de profundidad. Estas fosas miden 3 y 3 metros y medio de profundidad y las hemos tenido que excavar todas. O sea, tenemos que excavar las fosas para tener garantías de que ahí no tenemos víctimas. Porque, por ejemplo, para que se hagan una idea, la primera fosa que empezamos a excavar, que es esa que se llama 240, que es la que está más a la derecha de la imagen, tenía un ataúd en la parte superior de una señora viejita que se murió y que terminó cerrando esa fosa. Cuando excavamos y seguimos, nos encontramos 24 represaliados debajo. Entonces ya les digo que hoy en día, que a mí eso mucha gente me lo pregunta y me dice, pero ¿no tenéis ningún aparato extraño que sirva para poder saber? Claro que tenemos aparatos extraños, los arqueólogos cada vez tenemos cosas más raras, pero el problema es que cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos geofísica, utilizamos, por ejemplo, electromagnetismo, eso no nos permite discriminar si las personas que están dentro de una fosa son víctimas
víctimas que los pobres tienen un tiro de gracia en el cráneo o si son personas que murieron de edad, porque la sensibilidad de ese tipo de instrumentos todavía no es tanta. Es decir, juegan con la resistividad, juegan con las ondas eléctricas, pero claro, ya no nos permiten más. Por eso nosotros aquí estuvimos aproximadamente mes y medio que no encontrábamos fosas con represaliados. O sea, ya no sabíamos, les digo que yo no sabía ya lo que hacer. O sea, ya no sabíamos cómo seguir buscando. O sea, dábamos con fosas, excavábamos 12 ataúdes, excavábamos un osario, no había manera, ¿no? Y ya por fin, pues en octubre del año 2022, pues no se puede imaginar la emoción, pues ya localizamos una primera fosa, que fue aquella, como les digo, la 240, la empezamos a excavar. En ese momento ya entraron a trabajar con nosotros el equipo especializado de antropología física, porque eso lo excavan ellas, que son quienes saben de anatomía, quienes saben de evidencias de violencia y quienes son capaces de trabajar mejor. Y hoy en día ya lo que tenemos son, de esas 8 fosas de las que nos hablan los registros, tenemos 4. Sí que les invito a que se den cuenta cómo están posicionadas esas fosas. Como se pueden dar cuenta, no tienen ningún orden aparente de nada. Eso estamos convencidas de que forma parte también de la ocultación de los victimarios. Es decir, no se trató de intercalar las fosas con las víctimas en medio de otras fosas convencionales coetáneas de la misma época, precisamente para enturbiar las labores eventuales de localización o que los familiares en un momento determinado pudieran recuperar los restos o acceder a ellos, ¿no? Es algo que no es solamente de aquí, de Osuna, sino que en otros muchos sitios en España se ha visto eso, ¿no? O sea, cómo nosotros en el libro del cementerio aparecen identificados como hoyo 1, hoyo 2, hasta el hoyo 7, y a otro que le llaman de otra manera, y lo lógico es que hubieran estado en batería, pues no, ya ven cómo están, y para que se hagan una idea, todas las que están en como color crema están ya excavadas y están ya documentadas y totalmente vaciadas, con lo cual ya les digo, hemos vaciado una media de unas, me parece que 170 fosas comunes, o sea, fosas para poder localizar con las que estamos trabajando. Aquí les pongo algunas imágenes de los trabajos. Entonces, bueno, pues como les decía, pues trabajos de diagnosis y de registro arqueológico. Algo también muy importante, nosotros cuando llegamos a una exhumación, lo primero que tenemos que montar es un laboratorio que tiene que estar allí, tiene que estar en el entorno, para empezar porque nosotros tenemos que responder a algo que se llama la cadena de custodia. Nosotros, como les estábamos comentando, en la medida en la que además hacemos análisis genéticos de los restos, tenemos que garantizar que que los restos que estamos exhumando están bien localizados, bien identificados. Entonces, bueno, pues no los trasladamos a ningún sitio, no los sacamos fuera. Obviamente en nuestro laboratorio, una de las condiciones que le ponemos en ver al ayuntamiento es que solamente nosotros podemos tener la llave, o sea, no por nada, sino porque es la única manera de que luego podamos responder de que nadie ha manipulado esos restos, ¿no? Porque dense cuenta de que nosotros le vamos a decir a personas, estos son los restos de tu abuelo, estos son los restos de tu tío. Entonces no puede haber en ningún momento una duda de que esos restos han podido manipularse, han podido abrirse. O sea, ya les digo, nosotros nos robaron en el laboratorio, pero lo hicieron a través de las verjas y entonces, bueno, pues nos robaron unos ordenadores, ¿no? Pero gracias a Dios no nos tocaron los restos, y entonces eso podemos seguir garantizando que no han sido tocados. Todos los trabajos que tienen que ver con los análisis antropológicos, físicos y forenses, que son muy importantes en dos ámbitos diferentes, tanto in situ, en la propia fosa, como luego en laboratorio. Hay muchos datos que son fundamentales, que solamente podemos obtener en la fosa cuando excavamos in situ los restos, que tienen que ver con las posiciones, que tienen que ver con los objetos asociados, que tienen que ver con la posición de los proyectiles, todo ese tipo de cosas. Y luego están todos los datos que, una vez que han sido exhumadas las víctimas y vuelven a ser, digamos, montadas en el laboratorio, pues son estudios que se pueden hacer y que se completan en laboratorio para crear pues todos esos datos de carácter biométrico, de carácter antropológico con los que nosotros trabajamos, ¿no? Y luego, pues lamentablemente, la certificación efectivamente de las huellas de violencia, como es el caso de ese cráneo con un impacto de proyectil, ¿no? Lamentablemente nosotros encontramos muchas evidencias de proyectiles en diferentes partes del cuerpo, pero luego suele ser muy frecuente el tiro de gracia, que era el que se daba a corta distancia, cuando ya generalmente después del fusilamiento las personas ya yacían pues moribundas, ¿no?
Los restos materiales, los objetos son también muy importantes para nosotros porque nos hablan de muchos datos que muchas veces completan otras vías de la identificación. Y luego hay una parte que para mí es de las más satisfactorias del trabajo en Fossa y es el trabajo que hacemos con familiares. Al hilo también de lo que preguntaba antes usted, pues nosotros tratamos de cuidar mucho a los familiares. O sea, nosotros, es verdad que, como decía el profesor Echeverría, a lo mejor no siempre lo hacemos bien o al final a veces nos enfrascamos con nuestras cuestiones de los estudios y a lo mejor pues no estamos tan pendientes de los familiares, pero a nosotros nos parece una vía de trabajo fundamental. Obviamente porque necesitamos sus muestras genéticas, porque nos cuentan sus testimonios, pero también porque creemos fundamental acompañarles en ese camino, ¿no? Y precisamente por eso, pues para mí, por ejemplo, fue muy importante contar con los compañeros de aquí del Departamento de Antropología Social y Cultural, sobre todo con el profesor David Florido, que estuvo colaborando, ha estado y sigue colaborando con nosotros, sobre todo en las labores de acompañamiento, ¿no? O sea, yo sé que no todo el mundo opina lo mismo, pero yo creo que con nosotros tienen que estar antropólogos, no psicólogos. O sea, no consiste en curar a nadie, sino en acompañarle en un duelo contenido de muchas décadas, ¿no? Entonces, también para nosotros, y luego avanzaré un poquito más, también es muy importante toda la labor que hacemos de divulgación, sobre todo con colegios. Nosotros es una línea de trabajo que nos parece muy importante. Todo sitio al que nos dicen que vayamos, de institutos de bachillerato, de visitas de institutos a la fosa, eso sí, siempre la visita a la fosa, siempre después de haber estado en el instituto con ellos. O sea, como yo digo siempre, sin saber lo que los alumnos saben, no vienen a la fosa. O sea, es muy importante que nosotros tengamos claro que las personas que vienen sepan a lo que vienen, sepan lo que vienen a ver. Por eso nos plantamos sin problema en cualquier instituto que nos digan de la provincia a hablar de lo que estamos haciendo, ¿no? Para que cuando luego vengan a la fosa ya sepan que vienen a ver, ¿no? Aquí algunas imágenes de esto que les comentaba. Esa, por ejemplo, es una imagen del libro del cementerio. Ya les digo, el libro del cementerio de Osuna creo que es un unicum prácticamente de la documentación de archivo de cementerio, porque tiene una documentación tremendamente explícita. Yo recuerdo, por ejemplo, viendo la documentación de Picorreja, que es que Picorreja tiene la lista de personas, pero no tiene nada más. Entonces, bueno, pues lamentablemente, como nos está pasando ahora en Lora del Río, es mucho más difícil la identificación, porque hay un volumen de víctimas y un volumen de familiares, y ahora ya es cruzar a través de genética esa información, que es mucho más compleja. El caso de Osuna, en ese sentido, es mucho más ilusionante, ¿no? Porque creemos que tenemos muchos más datos para llegar a un éxito en las identificaciones al margen de la genética, ¿no? Luego también hemos estado trabajando en el Archivo Militar II de Sevilla, porque sobre todo las víctimas del año 37 ya habían sido juzgadas a través de los juicios sumarísimos militares. Obviamente les estaban acusando de unas pamplinas del verano del 36 tremendas y estaban creando incluso pues testimonios falsos, pero hay una documentación que de las víctimas del 36 no tenemos, porque las víctimas del 36 pasaron los bandos de guerra, que es inexistencia total de juicios, de las que no hay ningún tipo de información, y del 37 la mayor parte de ellos de la Puebla de Cazalla, la mayor parte de la Puebla de Cazalla, que es un grupo de 27 víctimas de la Puebla que fueron trasladados a la cárcel de Osuna y por eso fueron allí asesinados, pues sí que tenemos información y también ha sido una información muy útil. Trabajamos con, esto es un pantallazo que ven un poco de todos los trabajos con las víctimas. Como les digo, en el caso de Osuna, pues es mucha la información que tenemos de muchos archivos diferentes, y eso, pues lo que también es muy importante es que nos permite plantear identificaciones de los restos que estamos excavando. O sea, eso obviamente ahora estamos esperando que de manera inminente nos deben llegar ya los resultados de los análisis genéticos de Granada, pero ya podemos plantear algunas de esas identificaciones como posibles, ¿no? Esto os lo voy a pasar, aquí algunas imágenes de cómo vamos trabajando. Este dibujito, por ejemplo, que tienen a la derecha, porque, claro, ya les digo que nosotros hemos excavado fosas convencionales, casi 170, para poder identificar las de las víctimas, pero también las hemos documentado arqueológicamente. O sea, obviamente no les hemos dedicado
la atención y el estudio que sí que han tenido las que íbamos buscando y las que eran nuestro objetivo, pero en todo momento, por ejemplo, ahí ven una sección de una fosa convencional con ataúdes rellena con personas que murieron por diferentes cuestiones, pero por muerte natural, enfermedades o lo que fuera, ¿no? La secuencia estratigráfica, ahí por ejemplo ven una sección de una de esas fosas, ¿no? Que también pues, hubo que pensar de qué manera podíamos reflejar la secuencia de las fosas que fuera comprensible, no sé si es muy comprensible, pero a nosotros por ejemplo nos ha servido, y ahí bueno, pues lo que ven son sucesiones de depósitos múltiples de personas, 8, 6, y que se alternan también con enterramientos individuales. Eso, como les digo, esa secuencia que nosotros vamos identificando, pues la vamos cuadrando con todos esos datos de archivo que tenemos y nos van saliendo cuestiones, ¿no? Los elementos de la cultura material, como les digo, por ejemplo, bueno, pues arriba lo que ven, que no sé si alguno lo reconoce más rápido que nosotros en su momento, pues son, por ejemplo, unos gemelos con desmalte, que no sé si tienen presente las galerías estas que están en la Plaza del Pan, de Roldán, las galerías Roldán, pues esto es un regalo de empresa que la empresa Roldán de tejidos daba a principios de siglo, y ahí lo que tenemos pues es a una persona que era marchante, que era un comercial y que posiblemente le regalaron estos gemelos, y bueno, pues creemos que sabemos quién es, ¿no? Porque bueno, pues tiene dientes de oro, tiene unos gemelos, tiene un calzado muy especial, es decir, y sabemos por nuestros archivos que había entre las personas pues alguien que puede ser esa víctima, ¿no? Luego, por ejemplo, también cuestiones, ya les digo, cada cosa que hemos trabajado pues es interesantísima y es una investigación muy interesante. Por ejemplo, entre las primeras víctimas de una fosa, que creemos que fue la primera que se empezó a colmatar, tenemos personas a las que se les hizo la autopsia, y es porque hemos podido documentar que en los primeros días todavía claro, o sea, dense cuenta que algo que es muy impresionante, aunque sea una cosa muy obvia la que voy a decir, es que nosotros ya sabemos cómo terminó esto, pero pónganse ustedes en la situación de que estamos en las primeras semanas después del golpe de Estado, estamos en una localidad como Osuna, está habiendo toda una serie de problemas, de revueltas, están llegando los militares por la carretera y bueno, pues no se sabe qué va a pasar, no se sabe qué es eso, qué está ocurriendo. Entonces hemos podido constatar que en esas primeras víctimas son autopsiadas, porque se siguen los mismos protocolos que se seguían en Osuna cuando había muertes que no eran muertes convencionales, que no eran muertes por enfermedad o que no eran muertes, pues, si ocurría, por ejemplo, una reyerta y alguien moría, o si moría alguien en extrañas circunstancias. Hemos localizado los protocolos de la época y era obligatorio que el médico local, el médico de la localidad, hiciera la autopsia de esos individuos. Creemos que las primeras víctimas del golpe de Estado, de la represión en Osuna, fueron autopsiadas, porque se siguió el protocolo. Estamos hablando de gente que incluso murió en la calle, no murió fusilada, sino que murió en la calle, de los enfrentamientos en la calle con la Guardia Civil. Entonces, bueno, pues está siendo muy interesante. Los restos de la cultura material, como les digo, resultan de mucho interés, pues proyectiles, calzado, incluso pues lo que la persona comió antes de morir, como es por ejemplo el caso de unas uvas que encontramos en un individuo que son esas pipas. Y bueno, pues ahí ven los trabajos de toma de análisis genéticos. Manuel es de los pocos hijos que viven de los familiares de Osuna, viven en Alcalá del Río, y es de los pocos hijos que viven todavía. El trabajo con las víctimas, también las tareas de seguimiento de los familiares. Muchos familiares de víctimas, pues por cuestiones sociales, pero también políticas y digamos, porque no se podían quedar en un entorno como era la Osuna de la época, después de tener familiares asesinados y después de haber sido señalados en la localidad, pues emigraron. Hoy muchos están en Cataluña, están en Aragón, están en Madrid, y bueno, pues allí también nosotros hacemos llegar la documentación para que nos envíen sus muestras y para que también pues, nos envíen sus testimonios. Y como decía el profesor Echeverría, es también muy importante localizar qué familiares son aptos y son viables para poder obtener la muestra, porque no todos valen. Entonces, bueno, pues en ese sentido también es un compromiso muy importante nuestro el no muestrear por muestrear, porque eso puede generar unas expectativas y abrir unas expectativas que no son reales, ¿no? Pasamos a la Hora del Río, donde estamos ahora mismo. Voy a ir ya más rápido porque estamos en pleno trabajo, y invito a quienes vengan el jueves a poderlo ver de primera mano.
Ven ahí en la parte inferior derecha dónde está localizada la fosa de Lora del Río. En Lora del Río el contexto es bastante diferente. En Osuna, por ejemplo, no había habido altercados serios, por ejemplo, ni movimientos anticlericales, ni cosas así, digamos, más de violencia más extrema. Pero en el caso de Lora del Río, por ejemplo, sí que había habido una matanza de 92 afines a los golpistas a manos de un grupo de cenetistas de Constantina. Y entonces lo que ocurrió fue que, como represalia por esa muerte de 90 personas afines a los franquistas, pues se produjo una represalia brutal de casi 600 asesinados, en los que ya no se reconoció a nadie, niños, adolescentes, mujeres, es decir, personas que no necesariamente estaban ni mucho menos vinculadas con ese primer crimen de los primeros días, ¿no? Entonces, bueno, sí que les insisto sobre cosas que también ha dicho el profesor Echeverría, que estos 92 asesinados, que obviamente fue un crimen, y un crimen además pues, que habría que obviamente perseguir como cualquier otro crimen, fueron enterrados en un homenaje, o sea, en un monumento de homenaje con sus nombres en el año 36 y están en el cementerio no lo tapan precisamente los cipreses. Bueno, ven ahí que hay un elemento un poquito más singular, como con una especie de escalinata y con una cruz, pues ese es el monumento de aquellos primeros asesinados de conservadores que murieron en el año 36 y que ya fueron enterrados en el año 36. Esto es un poco lo que les contaba ahí, que lo podemos pasar. El problema que tenemos, por ejemplo, en Lora con respecto a Osuna, pues es, como les digo, una mucha mayor incertidumbre sobre las víctimas, porque tenemos un volumen de víctimas mayor, pero en el que muchos de ellos son desaparecidos, que tampoco tenemos garantías reales de que estén en la fosa que estamos excavando, con lo cual los datos son mucho menos precisos, pero se habla de en torno a 600, algo más de 600 víctimas que podrían estar en la fosa de Lora del Río. En los últimos tiempos, por ejemplo, también se nos ha informado de una localización en un camino fuera ya de la localidad, en la que parece ser que también se enterró a víctimas, con lo cual digamos que la incertidumbre en ese sentido es mayor, pero bueno, ahí estamos y haciendo, digamos, lo que sabemos hacer, que es documentar y estudiar todo con el mayor rigor posible. Antes de llegar nosotras, ya había habido también 2 intervenciones encargadas por el Ayuntamiento de Lora con esos fondos de la Federación Española de Municipios y Provincias, que habían tratado de identificar dónde estaba la fosa, con no muy buena fortuna. Y bueno, pues ellos lo que lograron hacer fue exhumar 5 víctimas que están, digamos, custodiadas ahora en el cementerio. Y bueno, pues cuando nosotros llegamos en marzo-abril del año pasado, del año 2024, lo que tratábamos de hacer era sobre todo entender cómo era la fosa. O sea, antes de empezar a excavar hay que entender la fosa, qué dimensiones tiene, qué alcance tiene, porque uno no puede empezar a hacer butrones, y porque sobre todo porque en este caso nosotros tenemos que dar totales garantías de que excavamos a las víctimas de manera individual, o sea, uno por uno y sabiendo a quién excavamos. Entonces, no podemos hacer sondeos, como hacemos cuando excavamos el mundo romano, sino que lo primero que teníamos que hacer era identificar cuál era la delimitación de la fosa. Tenemos que empezar a desmontar los elementos que había en la parte superior. Aquí ven los trabajos de desmonte, esa pirámide que hay que recuerda a las víctimas. Empezamos a trabajar. Vamos identificando dónde hay restos de restos óseos, que efectivamente podemos certificar por el equipo de antropología, que efectivamente son lo que se denominan huellas, digamos, perimortem, que quiere decir que son las que se han causado en el momento de la muerte. Llevamos a cabo toda lo que son los trabajos de secciones. Otro de las labores que también nos han llevado un tiempo, y como decía el profesor Echeverría, que esto es más lento muchas veces de lo que nosotros y sobre todo los familiares quieren, y es que para poder trabajar con garantías y para preservar los restos y evitar que les caiga el agua, aunque me dicen que ayer entraba agua en la fosa porque llovió muchísimo ayer. Pero bueno, pues una de las prioridades era crear una cubierta de protección sobre toda la fosa que nos permitiera trabajar con garantías de la preservación de los restos, porque además no les puede dar el sol, digamos, de lleno, porque pone en peligro la proteína para realizar las muestras genéticas. Entonces, bueno, pues en septiembre estábamos colocando la estructura y ya hemos podido empezar a trabajar en octubre del año 2024. Y les pongo imágenes que pueden
pueden ver mejor si se acercan a la fosa. Lo que por el momento hemos podido ver es que hay 2 zanjas, posiblemente 3, pero con totales garantías, 2 zanjas perpendiculares que tienen, por el momento hemos excavado 3 grandes depósitos, 3 depósitos que nosotros llamamos depósitos múltiples, que son agrupaciones de personas que fueron enterradas juntas. Por el momento esos son los datos que tenemos, un primer depósito múltiple con 4 individuos, otro con 15 y otro que tiene al menos 14. Y en ello estamos trabajando. Les pongo aquí algunas imágenes que son pues unas imágenes muy duras y muy lamentables de lo que vamos encontrando. Ese, por ejemplo, es el depósito múltiple de 4 individuos primero. Ahí ya habíamos exhumado a 2 de ellos, por eso solamente ven 2. Y bueno, pues tratando también de hacer, nosotros aquí aplicamos pues muchas de las herramientas tecnológicas que hoy se están utilizando ya en arqueología, pues fotogrametría, trabajo con dron, todo este tipo de cosas que hoy ya sabemos manejar para otros contextos, pues también los estamos utilizando aquí. Entonces, bueno, pues por ejemplo, estamos tratando de, en estas fosas tan complejas, pues tratar de reconstruir cuáles son las posiciones y cuáles son las composiciones de los depósitos, ¿no? Este es el depósito múltiple número 2, en el momento en el que se estaba documentando. Y esta es una foto mía que por eso no está un poco hecha oblicua y no tiene tampoco elementos de escala ni nada de nada, del depósito múltiple, es el número 3, está mal puesto el número, es el número 3, que es en el que están excavando ahora y que será el que podremos ver en curso este jueves, ¿no? Como les digo, esto es más complicado, o sea, es mucho más complicado en todos los sentidos que las fosas de Osuna, porque también, pues, lamentablemente, las expectativas de identificación de las víctimas es más complicado. El profesor Echeverría ha explicado muy bien cuáles son los filtros que van entrando en juego para que perdamos la capacidad de poder identificar a las víctimas, la pérdida de familiares vivos, la pérdida de materia susceptible de ser analizada, las ramificaciones de los familiares a la hora de poder tener datos firmes sobre digamos, la trazabilidad de la genética. Entonces, bueno, pues estos grandes depósitos, pues obviamente se lo debemos a estas víctimas, pero lamentablemente sabemos que no vamos a tener tanto éxito en la identificación. Seguimos trabajando con los familiares, esto para nosotros es, ya les digo, que de lo más gratificante que tenemos, ¿no? Pues ahí estamos con esta señora Setefilla, que hoy vive en Barcelona y que es nieta de su abuela Setefilla, que también murió y que está en la fosa, y bueno, pues nos vino a contar y bueno, pues tienen muchas ganas de contarnos y de transmitirnos un poco lo que durante mucho tiempo no les dejaron contar y no les dejaron compartir, ¿no? Y esto para nosotros pues es muy importante. Y con esta quiero terminar, y estos son todo imágenes de estudiantes de bachillerato y de ESO en las diferentes fosas, tanto en Osuna como en Lora del Río, tanto nosotros en sus institutos como ellos visitándonos. Y bueno, pues para nosotros esto es de las partes más importantes, ¿no? O sea, en la ley del año 2022 hay un compromiso firme por llegar a la educación con estos discursos y por llegar a la educación en todas las esferas educativas y en todas las escalas educativas, pero para nosotros esto es muy importante. Y aquí hay imágenes pues de Lora del Río, de Tomares, de Casariche, es decir, que aquí esta es una labor en la que creemos que debemos hacer pues un gran esfuerzo por llegar a que gente pues más joven que vosotros, que los que estáis aquí, pues aprendan y tengan presente pues estos valores, porque son los valores de la sociedad democrática en la que estamos y por la que ellos tienen que luchar y que tienen que defender, y que, como solemos decir los que somos un poquito más mayores, es que no se puede dar nada por descontado, ¿no? O sea, que lo que tenemos ahora, pues mucha gente lo luchó y que nosotros tenemos que defenderlo. Y nada, aquí les dejo esto.